Ahora, hijos, hijas, voy a contarles cómo nació nuestra descendencia. Dicen que hace tiempo, en un lugar llamado Tikal, allí acordaron que debían sacrificar a un joven para ofrecer su sangre a Dios. Así pues dispusieron los ancianos en el lugar sagrado, en el salón de discusiones. En ese entonces era necesario ofrecer sacrificios a Dios para pedir abundancia de frutos, cosecha, paz en los pueblos, armonía, fortaleza de las gentes, pero eso ya no existe hoy. Las personas se sorprendieron cuando supieron que el destinado a ser sacrificado era el hijo del cacique del pueblo, el más joven. Él era el destinado, porque así está establecido desde el día en que él nació. Así dijeron los adivinos y los astrólogos. Pero fue peor la preocupación del cacique cuando supo que su hijo era el destinado a morir la mañana siguiente. El Señor se puso a pensar y pensó que necesariamente tendría que salvar a su hijo. Por eso se fue en la oscuridad a buscarlo, porque dicen que aquel joven lo tenían amarrado en una choza. Cuentan que todos los perros ladraban esa noche. ¡Shh! ¿Dónde estás, hijo? Habla en voz baja. Aquí estoy, papá. Hijo, no voy a permitir que te maten. Hay muchas cosas importantes que tenés que hacer. Vas a ir a buscar una tierra que sea fértil, donde existan muchos árboles, muchos animales y abundante agua. Pero papá, ¿qué debo hacer? Te vas a ir detrás de las montañas del occidente. Tomarás la dirección que toma el sol. Apúrate pues, puede venir alguien. Así pues se desató aquel joven. Luego le dijo a su papá: Papá, ahora pues es necesario que me dé su bendición, así podré realizar lo que me pide. El Señor colocó su mano en la frente del muchacho y lo bendijo, y le dijo que se acostara en el suelo. Así lo hizo, se acostó y luego el Señor lo brincó 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Cada brinco que te di significaba 5 sabidurías que enseñarás a los hijos e hijas y a todo nuestro pueblo que descenderá. Primero, santificarás a Dios. A Él necesariamente pedirán bienestar. Segundo, se cuidarán y respetarán a cada uno. No se vayan a pelear. Ayúdense mutuamente. Tercero, respetarán cada una de las cosas que existen sobre la tierra, porque están para que sirvan al hombre. Cuarto, respetarán a sus padres y a sus madres. Quinto, respeten las cosas ajenas, porque cada quien tiene sus propias cosas. Cuando terminó de decir el Señor las 5 sabidurías al joven Alun-Caná, el joven se vino en la oscuridad. Cuentan que ladraban en ese momento todos los perros. Cuando amaneció, la gente se dio cuenta que ya no estaba Alun-Caná. La gente se enojó y decidieron alcanzar a aquel joven, pero no lo lograron, porque dicen que él tenía poderes para convertirse en animal o árbol. Así pues, Alun-Caná emprendió camino entre la montaña, buscó camino entre el monte. Dicen que animales pequeños mataba para comer. Fueron muchos días y noches que Alun-Caná pasó. Dicen que cuando él sentía sueño, se acostaba en el asiento de los árboles. Llegó él a la punta de un cerro y vio hacia abajo un pequeño pueblo. Dicen que se llamaba Ixcoy. Allí buscó trabajo para no sufrir hambre. Ahí puso algo de tiempo. Cuentan que allí encontró mujer. Ya juntamente con su esposa Imosh, vinieron a buscar la tierra que necesariamente había que encontrar, así como se le fue encomendado.
Cuentan que entre el monte dormían y desde ahí empezaron a procrear hijos e hijas. Te invitamos a que te suscribas al canal, el cual aparece en YouTube como Jacal Park, para seguir subiendo nuevos contenidos que te interesará. Suscríbete ya y déjanos tu comentario, que para nosotros es importante. Dicen que en muchos lugares se asentaron, pero al llegar a orillas del río Azul, allá en Pamá, dijo Balún Caná: así como veo, estas tierras son muy fértiles. Así iniciaron a construir sus pequeñas casas. Cuando ya llevaban bastante tiempo de haber llegado a Yulá, cuando ya había mucha gente, Balún Caná buscó a 2 jóvenes a quienes les dijo: ya estoy muy viejo, ya no puedo ir a buscar la tierra que se me encomendó, por eso quiero que vayan en busca de esa tierra. Voy a enviar mi bastón y donde caiga, ahí fundaremos un pueblo, un gran pueblo. Ante la mirada de aquellos 2 jóvenes, envió el anciano su bastón, pero cuentan que ya en el aire se convirtió en quetzal. Muy deprisa pues, aquellos 2 jóvenes fueron en busca de lo que comerían, les enviaron sus bebidas y se vinieron en busca del bastón. Vamos vos, porque no sabemos a dónde llegaremos. Así se vinieron aquellos 2 jóvenes. Cuentan que en la selva y en muchas montañas caminaron. Cuentan los ancianos que se cansaron mucho aquellos jóvenes por buscar aquel bastón y que nunca lo encontraron. Cuando se les acabó la comida a aquellos jóvenes, decidieron regresar a contar su desesperación. Dijeron a Balún Caná cuando llegaron: Padre, buscamos, pero nunca encontramos el bastón. Entre la selva y barrancos buscamos, pero nunca lo encontramos. Cuando Balún Caná escuchó lo que dijeron aquellos 2 jóvenes, se entristeció. Ahora pues, irán otra vez. Vayan por más comida y vayan por mi bastón. Así pues volvieron a irse en busca del bastón. Hermano, obedezcamos lo que nos manda hacer nuestro Padre. Vamos otra vez. Por muchos lugares buscaron a aquellos 2 jóvenes, pero nunca encontraron aquel ansiado bastón. Hermano, ¿qué debemos hacer? Busquemos otro poco. Así pues iniciaron a buscar nuevamente aquel bastón. Cuando ya habían buscado algo, uno de ellos dijo al otro: Hermano, ya tengo mucha hambre, vamos y tomemos algo de pozol. También yo ya tengo mucha hambre, vamos. Cuentan que aquellos jóvenes se metieron a la montaña, pero al llegar a la orilla de un arroyo, muchos de los animales que estaban tomando agua corrieron por el miedo. Cuando se corrieron todos los animales, se dieron cuenta aquellos jóvenes que al bastón que buscaban estaba sembrado a orillas de aquel arroyo y dijeron: es la tierra, es la tierra. Muy contentos los 2 jóvenes regresaron a casa a comunicar el mensaje: Hermano, tomemos de una vez nuestro pozol, luego nos iremos para avisar que hemos encontrado el bastón. Muy felices regresaron los jóvenes a casa. Regresaron a dar la noticia a Balún Caná: Papá, ahora sí, encontramos el bastón. Muy bonita la tierra donde encontramos el bastón. Muy contento Balún Caná reunió a la gente y les dijo: Hijos, hijas, ahora pues vamos a fundar un pueblo. Encontraron la tierra los mandaderos. Lleven todas sus cosas, sus animales, allí se establecerán, allí crecerán sus hijos, allí trabajarán. Así pues salió la gente de allí de Yulá, se vinieron, la gente traía todas sus cosas, sus animales. Cuentan que ya eran muchos los descendientes de Balún Caná.
te invitamos a que te suscribas al canal, el cual aparece en YouTube como Jacal Park, para seguir subiendo nuevos contenidos que te interesará. Suscríbete ya y déjanos tu comentario, que para nosotros es importante. Cuando la gente llegó a las orillas de aquel arroyuelo, empezó a construir sus pequeñas casas de paja o jacales. Ayúdense unos a otros para que no les cueste mucho. Ahora pues, hijos, hijas, les recuerdo a todos, jamás olviden los 5 consejos que nos heredaron nuestros padres. Nunca peleen, conserven las tierras para que nunca sufran los hijos en el futuro. Ahora pues, voy a regresar a Yulá, ahí deseo morir. Ya encontramos la tierra, cuiden muy bien la tierra. Soñé que sucederán desgracias entre ustedes. Hombres blancos vendrán a hacerlos sufrir, pero tengan paciencia. No le hagan la guerra a esos hombres, no sea que desaparezca el pueblo, pues ellos son muy buenos para pelear. Les suplico a todos que obedezcan lo que les digan esos hombres, pero no vayan a olvidar las sabidurías de nuestra descendencia. Todas estas cosas que les digo hoy son sabidurías de nuestro Padre y de nuestra Madre, por eso deben respetarlas. Así pues se retiró Palún Caná y su esposa a esperar la muerte en Yulá. Ahora, en la actualidad, todavía existen los panteones que contienen los cuerpos. Ahí va la gente a quemar sus candelas al altar del maíz y del frijol. Así se murió nuestro padre y nuestra madre. Así lograron encontrar la tierra que buscaban. Se fundó nuestro pueblo. Así es la historia de nuestra descendencia. Así contaron los ancianos para que nunca se olvide.